A las 11 de la mañana del día 11 del mes 11, es decir, de noviembre, terminaba la Primera Guerra Mundial. El precio a pagar habían sido millones de muertos para que, al menos en apariencia, no cambiasen demasiado las cosas. Pero el mundo cambiaría mucho a partir de entonces. Tanto quizá como con la Revolución Francesa, la caída de Constantinopla o la llegada de Colón a América. Tanto que nuestro mundo actual, el que ves en las noticias cada día, sería inimaginable sin esa Primera Guerra Mundial. Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Hoy toca episodio de la Gran Guerra, pero conectado con el mundo actual. Y para eso contamos hoy, en este además aniversario del final de la guerra, con Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fer, con muchas ganas hoy. Madre mía, te da una voz entusiasmada. Sí. No, sí, o sea, es verdad, tengo... Lo demuestra con la voz. A ver si me muero ya. A ver si me gano un tiro y me dejan aquí. Y Blas Moreno, ¿qué tal, Blas? Súper bien. Aquí después del doblete de... Que es la primera vez que estamos los tres juntos. Sí, En este ¿verdad? podcast, sí. En este podcast es la primera vez que estamos juntos. coincidiendo en esta mesa diminuta. Pero bueno, ahora que estamos, que acabamos de empezar, esto no es promo, escúchanos atentamente porque te queremos pedir una cosa. Queremos hacer para Navidad un episodio respondiendo a las preguntas que tú nos plantees. Es decir, que si tienes conceptos sobre el mundo que no terminas de entender o el típico momento histórico que no te termina de tener sentido, de encajar en tu cabeza, cuando escuches este episodio o los próximos que vengan, que lo repetiremos, ponnos en los comentarios de Spotify en las preguntas que lancemos o en iVoox, por ejemplo, o en YouTube, ponnos un comentario. Mira, yo tengo esta pregunta para el episodio especial. ¿Qué es no sé qué? ¿O qué pasó en tal momento? ¿O cuál es la política de tal o cual país? Y haremos un capitulito especial recopilando muchas de esas preguntas para contestarlas. Y creemos que puede ser una cosa bastante chula de cara a Navidades. Con María Carey de fondo. Espero que no. Claro. Pero bueno, por derechos yo creo que no nos dejan, pero... Ya inaugurado Villancico gitano. Exactamente. Eso es. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que tiene relación con la Primera Guerra Mundial. Ha pasado más de un siglo desde ese final de la Gran Guerra, algo que en términos históricos no es demasiado tiempo. Y hasta qué punto esa Gran Guerra, esa Primera Guerra Mundial, nos explica el mundo de hoy y luego también, por extensión, qué lecciones hoy podemos haber aprendido o desde aquel momento hemos aprendido del conflicto de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, Fer, y creo que lo contamos en este podcast en extensión, es el momento histórico que modela el mundo que vivimos hoy, que define de alguna forma lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Y es de alguna forma lo que pone los cimientos actuales, ¿no? De lo que vivimos en este momento. Muchos de los conflictos, dinámicas y cambios que hemos visto en el último siglo tienen su origen en aquella gran guerra de hace 100 años. De hecho, el historiador británico Eric Hobsbawm, que es recomendadísimo para los oyentes porque es muy bueno, es un referente, decía que en realidad lo que él llamaba el gran siglo XIX duró un poco más de un siglo. Abarcaba desde la Revolución Francesa en el 1789 llegaba hasta 1914, ¿no? Es decir, abarca desde la Revolución Francesa, que es un poquito antes de que empiece el siglo XIX, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. No son 100 años como tal, Son ¿no? 125 más o menos, porque ese periodo un poquito más largo de 100 años comparte unas características similares. Es decir, había monarquías europeas potentes, imperialismo, industrialización, revoluciones nacionalistas, obreras, empieza el auge también del sindicalismo, pero después de 1914 cambiará todo y llegará de verdad el siglo XX, así que empieza de alguna forma otra época distinta. Y además aquí hay una cosa, es que estaba pensando que me parece muy acertado el hacer ese tipo de ampliaciones de los siglos, es decir, no cerrártelo. Luego habla del pequeño siglo XX, que va de 1914 a 1991. Claro, es que tiene mucho sentido. Claro, tiene mucho sentido mirarlo así. Sobre la Primera Guerra Mundial, que es el tema con el que estamos hoy, es cierto que ese año sí que da inicio a todo este nuevo siglo y tenemos hoy en día muchos ecos de él, porque hay conflictos que vemos en la actualidad que tienen mucha similitud o tienen mucha herencia de lo que ocurrió en el pasado y nos puede llevar a pensar en, oye, podemos caer en la misma piedra de nuevo, ¿no? De todas formas, no significa, y esto es importante tenerlo claro, que nuestro mundo sea un calco del de 1914. Han cambiado muchas cosas, el mundo es muy diferente, por supuesto. Es más, la Primera Guerra Mundial es una novedad en muchísimos aspectos, sí, que de hecho lo iremos tocando luego. Después vino, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y si por algo se caracteriza el estallido de la Primera Guerra Mundial es porque es una situación que le viene grande a todo el mundo.
Es decir, superó las expectativas de todos los estados del momento, ¿no? Estaba muy moderno. Claro, era como, esto es demasiado para lo que podíamos esperar, ¿no? Se estaba cociendo un conflicto muy moderno en un mundo que todavía era muy antiguo. Estaba en ese proceso de transición. Entonces yo creo que es lo que hace que la Primera Guerra Mundial sea tan iba a decir game changer, pero sí, disruptiva es la palabra en español. Gracias, Fernando. Por eso poca gente pudo ver lo que se avecinaba y todavía menos la magnitud e intensidad que supondría esta guerra. En los últimos años, y es una de las razones por las que este podcast se llama así, no es el fin del mundo, hay como una sensación apocalíptica, ¿no? De que todo se acaba, de que todo está próximo a su fin, cada conflicto puede ser el detonante de una nueva guerra mundial. Han pasado muchas cosas también estos años. Sí, muchas cosas. Díselo a nuestro pelo. Efectivamente, en los pocos meses que lleva vivo este podcast. Pero sí, es esa sensación, ¿no? De que todo se acaba, de que todo está a punto de terminar en cualquier momento. Pero me quedo un poco con una cosa que apuntaba Edu, y es hasta qué punto existen paralelismos con la época que dio pie o que fue la antesala de la Primera Guerra Mundial y el mundo actual. Existen, pero no del todo. Lo explicamos ahora. Pero antes de eso voy a hacer un apunte interesante, que es diferenciar lo que se llaman detonantes de una guerra de lo que son las causas de una guerra más a largo plazo, ¿no? Sabemos cuál es el detonante de la Primera Guerra Mundial, es conocidísimo, el famoso asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo a manos de un ultranacionalista serbo-bosnio, ¿no? Que le disparó cuando iba en su coche, ¿no? Por la calle. Esa es la chispa, digamos, que prende la gasolina, el momento en el que se inicia todo el problema. Pero las causas son mucho anteriores y mucho más amplias, ¿no? Entre otras, las principales son sobre todo tres. Primero, la guerra imperialista de las potencias europeas, es decir, todos esos países, Alemania, Francia, Berlín y todo Rusia, eso, buscaban nuevos territorios en todo el mundo para expandirse a nivel colonial, sobre todo en África y también en Asia. Segundo factor, un sistema de alianzas opaco que tenía atado a toda Europa entre sí, entre países, de forma que cuando un país entraba en guerra, todos los demás le acababan siguiendo a favor o en contra de ellos, como si fuera un dominó que iba cayendo, ¿no? Y nadie sabía quién era el aliado como del una otro. Versión OTAN de la alianza, cuando que tienes que reaccionar, pero no está escrito ni nada. Pero tú sabes qué países forman parte de la OTAN. Exactamente. Allí no se sabía quién era el aliado de tu enemigo. También es verdad que con todas las cuestiones monárquicas tenías el primo del rey de no sé dónde. Entonces, el zar Nicolás era primo hermano del entonces rey de entrabas a Inglaterra. apoyar a tu familiar lejano y eso era un... Sí, pero por si alguien no se acuerda, lo que pasa es que Austria le declara la guerra a Serbia, Serbia le declara la guerra a Austria para defender a Serbia, y el Reino Unido y Francia se meten a luchar a favor. Rusia le declara la guerra a Austria y luego ya Francia se mete a Alemania, ya se fue. Y ya tenemos como el meme del dominó. Empiezo a tirar y... ¡Pum! Ya empezó la guerra, ¿no? Como decía. Y luego el tercer factor es una exaltación nacionalista que animaba abiertamente en todos los países a entrar en guerra como una forma de alcanzar los objetivos de la nación y en muchos casos también a tomarse la revancha con otros países. Por ejemplo, en el caso de Francia, a, digamos, revancharse. Vengarse un tomarse poco la revancha de la guerra sí. franco-prusiana de hacía 30 años. Sí. Y luego también es cierto, por ejemplo, que en los últimos años también había sensación, es que es un ejemplo un poco cutre, porque siempre que pasa algo así un poco loco en el mundo, trending topic en Twitter, yo le llamo Twitter, soy un romántico, Tercera Guerra Mundial. Es como, no, a ver, relaja, ¿sabes? Sí, pero es verdad que ha habido momentos, no sé si tú te acordarás, yo con Blas sí que lo recuerdo, el asesinato del embajador turco en 2010. Pienso en ese porque fue un momento como decir... Fue la primera señal que yo dije, esto sí que puede tener un impacto muy grande, porque ¿sabes? Era muy Francisco Fernando en Sarajevo. Claro. Se parece mucho a eso. Lo que pasó fue que un turco le pegó 2 tiros por la espalda al embajador ruso en directo, en la televisión, en 2016. Fue a lo mejor es muy concreto. Luego el más conocido ahora mismo es la guerra de Ucrania. Yo creo que ha sido la que más nos ha chocado. Claro, pero son chispas, como decíamos antes, pero que no prenden porque no hay un mundo, en un contexto en el que haya causas para un conflicto tan grande como las que había, por ejemplo, en el año 14, ¿no? Y sobre todo, al contrario que en aquella época, porque hoy sí que sabemos lo que puede pasar cuando una crisis local como esta estalla a nivel global. No lo sabían. Claro, y el desarrollo armamentístico, que luego lo tocamos, o el militar, también te da pie a pensar, estoy dispuesto a entrar en ese quiero meterme en este fregado. Claro, escalar de esa manera. Sí. Pero también por dar un poco de contrapunto, y aquí voy a hacer mi primera recomendación literaria, el estallido de la Primera Guerra Mundial también tiene un poco de exceso de confianza. Esa idea de que vivimos en un mundo demasiado avanzado, ¿no? Como para entrar en guerra, que es esta idea que se recoge en el libro, voy a por él. Era un mundo un poco idealista, ¿no? Sí, en este famoso libro de Stefan Zweig, El mundo de ayer. Que lo recomendamos cada 2 episodios. O sea, este libro la gente lo debería tener en todas las estanterías de sus casas. Debajo de la almohada. Yo tengo 2 ejemplares de este mismo. Yo también. Sí, uno antiguo de 1947, la edición. Te iba a decir, pero ¿qué edición es esa, Eduardo? ¿Que esto lo escribió a mano Zweig? ¿O pues la que tengo en casa es más antigua. Es que a mí me gustan los libros antiguos. Tengo uno de 1947, una edición del mundo de ayer. Siendo muy fan de ese libro, es muy roñoso. Es del Círculo de Lectores, que esto ya no se ve. Voy a dejar
dejar aquí. Está quebrado. Es muy bueno porque tiene un capítulo inicial que básicamente plantea… Como todos los libros. Sí, no, pero… después de la introducción y del prólogo. Claro, tiene un capítulo que es el mundo de la seguridad y Zweig habla de cómo sus padres vivían en un entorno de seguridad y de tranquilidad internacional y nadie esperaba que todo se pudiera ir al traste. De hecho, con la guerra de Ucrania, yo creo que muchos, esa idea del mundo de la seguridad se nos fue también un poco al traste. Y por eso europea. Claro, el jardín de Borrell. Chupito cada vez que mencionemos a Stefan Zweig en un podcast del orden mundial. Sí, pero es que merece la pena porque yo literalmente es que es espectacular este señor. Pero bueno, también por volver ya a esto, también hay factores que deberían haber disuadido en su momento y no lo hicieron. Sí, me explico. A menudo se argumenta que como freno a cualquier guerra, pues la interdependencia económica. Se dice que no va a estallar porque hay muchas interdependencias económicas. Dependemos al final tanto unos de otros a nivel económico que no nos compensa combatir por todo lo que perderíamos. Pero es que en el mundo inmediatamente anterior a la guerra, había un nivel de globalización que no se recuperó hasta los años 70. Es decir, había mucha interconexión económica. Sí. O sea, el porcentaje de PIB mundial que representaba el comercio pasó más de medio siglo por debajo del que había en 1914. O sea, imaginémonos, el elemento económico y de interdependencia no fue había imperios muy interconectados lo que frenó. Y demás, pero el mundo ya estaba globalizado. Era un mundo muy interconectado económicamente, donde había comunicaciones rápidas, comparadas con las de muchas décadas anteriores, ¿no? Y al igual que había sectores muy belicistas, es verdad que también había una parte de la opinión pública bastante pacifista, que esto se nos olvida. Eso porque también se ve en el libro de Zweig. Claro, nos quedamos con esos discursos extremistas que encontramos en el momento, pero había gente que abogaba porque no se fuera a la guerra. Se creía mucho en la ciencia, en la tecnología como motores de la prosperidad, e incluso ya en aquel entonces la guerra tenía algunas normas para regularlas. Esto no era la barbarie absoluta, ¿no? Y al final todo eso, la interconexión, la ola pacifista, nada evitó que acabaran en una guerra como la Primera Guerra Mundial. Sí, eso también, bueno, el asesinato de Jean Jaurès, por ejemplo, que es uno de los factores importantes por los que Francia también va a la guerra. Aquí voy con la segunda recomendación. Hoy tenemos una tonelada hemos traído de libros. cada uno un montón de libros. Hoy tenemos una tonelada de libros. De hecho, de nada por los regalos de Navidad que te estamos resolviendo, porque estos son libros muy buenos y tienes el tiempo perfecto para ir a comprarlos. Y yo os diría, no sé si os pasa que con el tema de la Primera Guerra Mundial, a un estudiante de Relaciones Internacionales o alguien que se dedica a esto, es muy bonito porque es como el cambio y el surgimiento del concepto del orden internacional que ya tenemos hoy en día. A mí me gusta mucho… El origen de todo. Sí, yo lo marco un poco los ahí. Hombres pensamos en el Imperio Romano, pero los que somos internacionalistas, además, pensamos en la Primera Guerra Versalles. Mundial. Eso es. Bueno, la recomendación. Esto creo que ya lo hicimos en otro episodio, pero lo vuelvo a recomendar porque es un libro fantástico. Sonámbulos, de Christopher Clark. Y este no me lo he leído, ¿eh? Pues este yo tampoco. Yo, Fer lo ha dicho alguna vez. No te lo voy a dejar, si es lo que pretendes. Subrayado. Claro. Y con boli dejado por ahí. No, cuenta un poco… Ponlo al revés, hijo, se puede leer el lomo. Madre mía, la genialidad. Como el mío no lo tiene así. Va a llegar un momento en que no se va a ver a Fernando. Bueno, da igual. Va a ocurrir, vamos a levantar una pared de ladrillos. Pero es un libro muy bueno porque cuenta cómo todos los países fueron tomando decisiones que les llevaron a infravalorar la gravedad de la situación que se estaba cociendo y a pensar, todo esto es lo que tú apuntabas, en unos códigos muy decimonónicos. Claro. A ir avanzando hacia una guerra que no se estaban dando cuenta que ellos mismos estaban alimentando. Ya digo, es un libro excelente. Está muy bien. O sea, a mí me gustaba, bueno, luego lo comentamos, cómo se subestimó el potencial de la tecnología. Y ahí sí que creo que hay paralelismos con la actualidad que luego podemos tocar. Pero bueno, en los últimos años, también por encontrar ciertos paralelismos con el mundo actual, hemos visto varios conflictos que se han quedado sin respuesta de la comunidad internacional. Tenemos en 2022 el caso de la invasión rusa a Ucrania, tenemos en 2023 la nuevo ataque de Azerbaiyán a Armenia o al Alto Karabaj por quedarse con ese la anexión territorio. Completa, claro. Sí, esos conflictos, de nuevo, conflictos congelados de los 90 que no se quedan bien resueltos y vuelven a resurgir. Pero aquí también me pregunto, y ese está el paralelismo con 1914, si la guerra se ha vuelto un mecanismo aceptable para resolver conflictos entre estados. Que antes, o durante la Guerra Fría, había quedado aparcado a un rollo más internacionalista, más de paz y tal, pero ahora ha vuelto la guerra como… Sobre todo después también de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Como que ya vivimos en un mundo más pacífico, la democracia avanza, todo va bien y la guerra se ha terminado. Y parece que no, que las reglas se vuelven a romper, que la guerra vuelve a ser una herramienta hábil y útil. Ahí sobre la mesa. Sí, y se utiliza sin ningún complejo, ¿no? Están los ejemplos que tú mencionabas, Fer, de Ucrania y del Karabaj, y también podemos añadir sin ninguna duda los recientes ataques de Israel contra Gaza y en general esa crisis que tenemos en Oriente Próximo que se está cociendo, ¿no? Esta tendencia acaba de empezar. Y todavía es cierto que estamos lejos de saber si se consolidará a largo plazo en este siglo, ¿no? Si se convertirá en una cosa habitual en estas décadas próximas. Pero sí que es cierto que cada nuevo ejemplo
los que hemos mencionado, nos acerca cada vez más a ese escenario, porque rompe una regla más, ¿no? Hace que sea más fácil que esa regla se rompa. Y recordemos que los 3 ejemplos que hemos mencionado, Ucrania, el Karabaj y Gaza, son los 3 de los últimos 2 años. Es que esta cosa es muy reciente en ese sentido. Yo es lo que, ¿os acordáis que lo hemos dicho alguna vez? Esa aceleración. Yo tengo esa sensación. ¿Qué podría pasar de aquí a 2030? Tú sí no me has acelerado. No, pero pensadlo. O sea, es que no habíamos vivido una concatenación de acontecimientos como estos en tan poco tiempo, en muchísimos años. Lo curioso es que no son conflictos nuevos, en tanto que no tienen un génesis, una creación nueva, sino que son todo conflictos heredados de como mínimo 30 años y en muchos casos, como es el de Oriente Próximo, Palestina, Israel, efectivamente nos podemos remontar un siglo. Ahí tienes el doble episodio que hicimos hace unas semanas explicando el origen del conflicto. Y será por conflictos congelados en el mundo. Ahí tenemos el de Chipre, por ejemplo, que sigue siendo una isla partida, el del Sáhara Occidental, en fin, sigue habiendo otro, incluso en el Cáucaso, con Osetia y Abjasia. Sí. Es decir, siguen quedando, por así decirlo, como muchas bombas de relojería por ahí enterradas. Y todas vienen de la Primera Guerra Mundial. Y muchas de ellas vienen de la Primera Guerra Mundial. Incluso cuando surgió Daesh en Irak, que estaban los kurdos por ahí, también era un conflicto que se heredaba en buena medida de la Primera Guerra Mundial. O sea, que todo tiene como muchas ramificaciones y un origen en esa época. Sea como sea, tenéis que pensar que lo habitual es que los países se meten en una guerra, por lo general pensando que su fuerza militar es abrumadoramente superior a la del adversario y que el resto de países no van a intervenir en su contra o para parar el conflicto. Claro. O sea, tú siempre entras en una guerra pensando que vas a ganar rápidamente y que va a ir todo genial. Es que no te subes al ring. Para perder es de parguela. O sea, claro, exactamente. Si no saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿no? El problema es que en el año 14, hace un siglo, todo el mundo pensaba eso. Todo el mundo pensaba que eran superiores al otro. Todo el mundo exageró sus capacidades y subestimó las del contrario. ¿no? Y cuando se quisieron dar cuenta que ya que estaban metidos en la guerra, ya no podían desescalar. Ya no había forma de volver atrás, también por lo que decíamos del nacionalismo. ¿no? Ya tu población tampoco te permitía decir, ese es el tema. Ya nos hemos metido contra Francia, no vamos a Además que había una exaltación belicista, porque tú lees todas las crónicas y era en plan, vamos a la guerra, la celebración. O sea, claro. Era una fiesta, era la exaltación nacional, era la demostración de ser superiores. El documental de la Primera Guerra Mundial, que es en color, que está coloreado en los vídeos, muestra muy bien eso, como la gente era una celebración absoluta de vamos a... Luego también había un concepto muy idealizado de la guerra. He traído una recomendación que contaré luego, que cuando lleguemos ahí, que también se ve un poco eso. Es una peli. Bueno, el caso es que es como si fuera el juego del gallina. Claro, en el sentido de que van 2 coches a punto de chocarse, a ver si uno se quita antes y ninguno se quita y al final se chocan, ¿no? Claro. Y es una cosa que pasaba mucho hace un siglo, pero que también vemos cada vez más ahora, ¿no? Claro, es que yo ahí es justo un poco lo que creo el peligro que hay con el subestimar a tu adversario, porque es verdad que este diagnóstico a veces es cierto y obtienes una victoria aplastante, que es el caso, yo os diría, de Azerbaiyán en el Karabaj, y bueno, veremos si Israel en Gaza, pues habrá que ver la presión internacional y demás, pero por el momento no está habiendo mucho, entonces avanzan. A lo mejor luego dentro de unos meses este podcast, esta afirmación no vale para nada, pero bueno, ya veremos. Lo explicaremos en otro episodio. Ahí tienes una superioridad clara y la pasividad de esa comunidad internacional, pero es verdad que a veces este diagnóstico puede ser incorrecto y acabas metido en un fregado bastante grande, ¿no? Es el caso, por ejemplo, yo te diría que de Ucrania, que Rusia planteó una invasión bajo ese esquema de 1914 y sobre todo una invasión rápida, aunque yo te diría incluso más de la Blitzkrieg alemana de rápido entro, conquisto, lo ocupo y ya está. Pero subestimó la capacidad real de Ucrania y la reacción de sus aliados y cómo Ucrania se había estado preparando desde el 2014, ¿no? ¿Qué pasa? Que el resultado es que se ha empantanado. Uy, qué golpe le acabo de dar al micro, perdón, al que nos esté escuchando con los cascos. Al final Rusia se ha empantanado en un conflicto y no puede salir de ahí, ¿no? Y ese precedente es el que debería disuadir a otros en el futuro, pero también te digo que nadie se mete en una guerra, como decíamos, para perderla. Siempre hay esa parte de perspectiva optimista, por lo tanto, no creo que el que se vaya a meter en un futuro un conflicto diga no me voy a meter porque lo voy a perder. No, si te metes, sabes claramente que guerras, quieres ganarla. La parte ofensiva, sobre todo, siempre tiene ese punto de sobreoptimismo, de sobreconfianza, de exceso de confianza que te puede llevar precisamente a no valorar bien el escenario o la situación donde tú te estás metiendo. Y lo vas a tener siempre. Yo pienso en un Saddam con Kuwait en su momento, pues entró, ¿sabes? Es decir, creo que siempre crees que lo vas a ganar y aunque luego tengas que echarte... O con Irán, que Saddam pensaba que iba a ganar Irán, que se iba a ventilar y no. Y luego con Kuwait la reacción internacional también fue muy fuerte. Claro, pero ahí está la clave. O sea, lo realmente preocupante es la falta de reacción internacional, que eso te genera muchos más incentivos para el conflicto, ¿no? En el futuro, porque manda un mensaje claro. Si tienes la fuerza suficiente, vas a poder imponerte sobre un adversario inferior y la comunidad internacional no va a hacer nada, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Azerbaiyán y de Israel ahora mismo en Gaza, creo que son los mejores ejemplos. Sí. ¿Qué pasa? Que solo si algún otro país tiene intereses muy claros en defenderte, como puede pasar en el caso de Estados Unidos y Taiwán, frente a una posible invasión china, ahí tal vez tengas esa
esa capacidad de defenderte frente a ese adversario más grande. Bueno, está claro que si a alguien se le ocurre invadir otro país, como hizo Rusia con Ucrania, verá el ejemplo de Ucrania y dirá, bueno, igual hay que tener más cuidado con esto porque Occidente va a reaccionar más fuerte de lo que pensamos. Pero yo creo que ahí también la cuestión está en ver si ese país que vas a invadir tiene aliados lo suficientemente fuertes como para defenderte. Que al final el mensaje que lanzas con un Karabaj es ese. Azerbaiyán invade el Karabaj, retoma el territorio, pero como Rusia no es un aliado ahora mismo tan fuerte para defender a Armenia, pues, o sea, bueno, el Karabaj no pasa nada. Entonces, ahí Azerbaiyán supo leer el contexto. Lo que funciona es un poco la fórmula clásica de tú valorar qué aliados tiene tu adversario y no tanto qué reacción va a tener en general la comunidad internacional. Pero en la Primera Guerra Mundial eso no se leyó muy bien. No, claro, a ver, pero funcionaban no se leyeron bien las relaciones de alianza, pero porque eran opacas, porque no se conocían. Pero bueno, mencionábamos también Ucrania, y es cierto que muchas imágenes y comparaciones evocan a esa Primera Guerra Mundial. Es verdad. Bueno, pues los campos bombardeados, los trincheras, soldados heridos luego en casa. Había trincheras, había un poco movimiento en todos los frentes, que también creo que es una idea que queda el pozo de la Primera Guerra Mundial. Se han recuperado viejas fórmulas, viejas recetas para nuevas guerras. Es que la guerra no ha cambiado tanto en un siglo, obviamente estableciendo diferencias, ¿no? Porque que son evidente por la técnica, pero como que la Primera Guerra Mundial es como la Primera Guerra actual, por así decirlo. Yo creo que sí. La Primera Guerra Mundial es el arquetipo de la guerra industrializada, la primera en la que se ve esto a escala masiva, ¿no? Teníamos pequeños ejemplos previos, como por ejemplo la guerra de secesión de Estados Unidos o la guerra franco-prusiana del año 1870, donde sí que se nota que un continente que tiene industria potente tiene más posibilidades, más capacidad de ganar la guerra frente a un continente que tiene menos industria, porque simplemente no tiene capacidad para fabricar tantas armas, por ejemplo, etcétera, ¿no? El tema es que la Primera Guerra Mundial es la primera en la que vemos eso a escala masiva, a escala real, de verdad, ¿no? Y por tanto, podemos decir que es la última guerra a la antigua usanza, por así decir, y la primera que es totalmente moderna, como tú decías, Fer. Sí. En el año 14 se empieza, por ejemplo, con fusiles de cerrojo, con caballería, que esto parece loquísimo, pero es verdad. Sí. E incluso los franceses todavía llevaban su antiguo uniforme de pantalones y gorra roja, que por alguna razón, por lo que sea, lo cambiaron enseguida. Eran un poco cantosos. Claro, imagínate en las trincheras del Somme ahí, con todo marrón y de repente una gorrita roja. Un montón de gorritas rojas. Claro. Era un tiro al, vamos, al pichón. Era una diana. La diana de la feria con los patos, sí. Lo cambiaron enseguida por un uniforme tirando como azul grisáceo, que era mucho más disimulado en una trinchera, ¿no? Y además tuvieron la felicidad de ponerles cascos en vez de gorras, porque si te daban en la cabeza, a lo mejor una gorra no paraba la bala y un casco sí. Grandes lecciones de la Primera Guerra Mundial. Si vas a la guerra, ponte casco, por favor. El tema es que para el año 18, 4 años más tarde, ya habían llegado nada menos que los subfusiles, ametralladoras, carros de combate, la aviación, armas químicas. O sea, para el pobre francés que va con su gorra roja el año 14, con la banderita celebrando que va a la guerra, esto es una locura, porque en 4 años ha cambiado radicalmente lo que es la guerra. O sea, planteaos el proceso de innovación que hubo. Es decir, a lo mejor ese chaval que iba a la guerra tenía el recuerdo de su padre en la guerra franco-prusiana y de repente cuando él va al conflicto se enfrenta a un tanque. O sea, es que es una locura a nivel tecnológico, o un avión, ¿sabes? No es que su padre fuera a la guerra, es que esa gente a lo mejor ahora era general en la Primera Guerra Mundial y tenía tácticas del siglo XIX y las quería aplicar a una guerra moderna. Usar fuertes. Claro, por eso no sabían cómo hacer esa guerra en ese momento. O sea, de hecho, el 1914, la guerra que empieza, se parece más a las guerras napoleónicas que como acaba la propia Primera Guerra Mundial, con muchas innovaciones técnicas y tácticas, y como acaba la Primera Guerra Mundial, en realidad se parece mucho más a una guerra de hoy que a cómo empieza la Primera Guerra de Ucrania. Ese choque entre, o sea, la peli de 1917 está muy bien para ver esto. Justo le iba a recomendar, a mí me pareció buenísima también por la tensión que tiene, ¿no? Por cómo se narra, pero me parece una muy buena forma de entender la psicosis de la guerra, ¿no? Desde el punto de vista de un soldado que vive aquello diciendo, es que en cualquier momento me cae un obús, me llega una bala y esto es todo sobre todo, y yo os diría porque transmite bien el cómo desde entonces nosotros nos acostumbramos a entender la guerra como esas guerras rápidas y con mucha tensión porque había mucho bombardeo y llegabas a tener pues eso, amenazas como los blindados, aviones y demás. Antes no lo había, ¿no? Luego ya vimos pues cosas como la Blitzkrieg alemana o tienes ejemplos como la guerra del Golfo. La Primera Guerra Mundial, al menos la táctica alemana, esperaba ser muy rápida, como la guerra franco-prusiana, que es una guerra relativamente rápida y muy contundente, pero el plan inicial alemán esperaba, con esa envolvente a través de Bélgica, esperaba ser muy rápida. La verdad es que no les sale bien y se
y como Francia consigue detenerlos en las afueras de París, la batalla del Marne, creo, pues se para todo. Pero... Claro, pero ese estilo de guerra que tú o nosotros tres tenemos ya en mente, no lo tenía el mundo de 1914. Ya en 1918 sí que se asentó ese tipo de conflicto tan sumamente violento como el que ves en una peli como 1917, ¿sabes? Sí. Y de hecho, por ejemplo, lo que también como otro ejemplo es esa innovación tecnológica, es lo que estamos viendo en el caso ucraniano. En el caso ucraniano estamos viendo muchísimas innovaciones en el ámbito de la guerra y en el ámbito militar. Quizá la más importante yo os diría que son los drones. A mí me flipa cómo hasta 2022 prácticamente los drones eran una cosa muy residual, muy de Homeland, y ahora los usan para todo. No, pero es que si lo piensas, en el 20 tenían una presencia casi testimonial y ahora estás viendo vídeos de Hamas tirando granadas de mano contra soldados en Gaza. O en Ucrania, los vídeos de drones atacando blindados rusos. Eso es un cambio completo en las tácticas militares. Que esto aquí alguien que supiera de tácticas militares nos lo podría profundizar. Y también permite un desequilibrio en la guerra brutal. Exactamente. Porque un dron que cuesta 400 euros te puede destruir un blindado que cuesta 2 millones de dólares. O tirarte una granada en mitad de un pelotón que está merendando en su campo. Sí, eso en Ucrania se ha visto muchísimo. Claro, y Ucrania y Azerbaiyán, nos han demostrado claramente que los drones sirven para todo. Lanzar misiles, destruir carros de combate, pueden ser los suicidas iraníes, acordaos. Los drones navales, o sea, que más de un barco ruso se ha ido al fondo del mar, ahí con Bob Esponja, por un dron suicida. O sea, son un cambio completamente radical porque tampoco te sirven para... O sea, puedes tirar una granada atacando a la infantería en una trinchera. Sí. En ese sentido, yo creo que el mejor paralelismo entre Ucrania y la Primera Guerra Mundial tiene más que ver quizá con otra cosa, y ahora lo explico. Y es que nos recordemos que cuando dos bandos son muy potentes, es muy fácil que un conflicto dure mucho tiempo. Claro. Es muy complicado que se gane la guerra en 2 días, porque ambos están muy preparados para defenderse, ¿no? y para luchar. También es más difícil, por ejemplo, dar la vuelta a la situación. Si tú vas perdiendo y tu bando es potente, pero tú también eres muy potente, es muy complicado, ¿no? Revertir eso. Por ejemplo, la ofensiva de Kharkiv en el otoño de 2022 fue muy rápida. Recordad que Ucrania ganó terreno rapidísimo, ¿no? Sí, en semanas. En buena medida porque Rusia estaba muy confiada, no se había preparado nada y tal. ¿Qué ocurre? Que eso ya no es posible porque Rusia ha aprendido la lección, tampoco son tontos, y en esta famosa contraofensiva que ha hecho Ucrania este año les ha ido bastante peor porque Rusia estaba atrincherada hasta los dientes. Vamos. Ha sacado el manual de 1916, ha dicho trincheras y minas. Literalmente, digamos, bloqueo antitanque, trincheras y minas a tutiplén por todos esos campos. Y claro, Ucrania, por mucho que quiera ser rápida, pues no puedes, porque no hay medios, ¿no? Claro. Al final, la conclusión es que estas guerras se agarran por cansancio, por ver quién aguanta más o tiene más recursos y consigue cansar al otro, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando Alemania se rinde en el año 18, todavía se seguía combatiendo no en Alemania, sino en Francia y Bélgica. Es decir, ellos estaban todavía ocupando territorio del enemigo. Los aliados apenas habían entrado en Alemania todavía. El problema es que Alemania se rinde, más que nada, no porque se haya derrotado en batalla, sino porque el país a nivel interno estaba colapsando por revoluciones, por huelgas. Era de alguna forma inviable seguir militarmente porque a nivel social y político el país estaba a punto de hundirse y para evitar males mayores se rinden y, oye, pues que se ocupe de otro de esto. Es verdad que yo no había pensado en este paralelismo de cómo es lo que se está intentando que ocurra con Rusia, meterle una guerra de trincheras y aislarlo y que el país colapse por dentro. Es desgaste, claro. Sí, es total. Es el paralelismo completo con la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Porque en la segunda, si se gana porque se conquista Alemania o se tiran, yo qué sé, 2 bombas atómicas sobre Japón. Yo no había pensado en eso, Blas. Sí, pero en el caso de Alemania, en la Segunda Guerra Mundial hay que llegar hasta Berlín, hasta el búnker de Hitler. En el caso de la primera, ni siquiera entran en Alemania, les basta con conseguir que Alemania, pues bueno, se agote. Y en el caso, por ejemplo, de Rusia, Alemania también hace lo mismo. En vez de derrotar a Rusia en la guerra, lo que hacen es mandar a Lenin en un tren que monte la revolución en Rusia y así evitar que Rusia siga luchando, ¿no? Como el equivalente antiguo a meter un virus en el sistema. Sí. La quinta columna, ¿no? Lenin era un malware. Sí, pero es cierto que dos de los combatientes que se salen de la guerra, Rusia y Alemania, lo hacen por cuestiones internas, no tanto por perder militarmente o perder todo su territorio, es que simplemente colapsan y dejan de poder seguir luchando. Aquí llegan otras recomendaciones. Fer, ¿querías comentar lo de la peli? Sí, la peli de Sin Novedad en el Frente, también buenísima, Netflix. Buenísima. A mí no me gustó. ¿En serio? Vaya, hombre. No, y te luego voy a decir por qué. Esto queda para el podcast de cine. Porque, igual que habéis recomendado en 1917, Sin Novedad en el Frente, la película, no he leído el libro, así que no puedo opinar, sé que tiene partes diferentes, la película me recordaba mucho a películas que ya había visto, es decir, me recordaba mucho a 1917 y a otras películas como Senderos de Gloria. Y a mí personalmente me molesta mucho sentir que ya he visto esa peli cuando veo una peli que es nueva. Pues es que es una peli de una época, Fernando. Pero sí me gustó, que eso creo que lo explora muy bien Sin Novedad en el Frente, el relato de la puñalada por la espalda, que luego aprovecharía
el nazismo Sí, está muy para enterado. erigirse. Porque, explica un poco eso. Claro, hay una parte de Sintonía de Frente que es el pium pium del frente, Sí. eso vale, bien, una peli de guerra, pero luego también te cuenta una especie de historia paralela cómo los políticos civiles alemanes van a firmar la que paz eso es clave para… y sí. cómo se negocia el armisticio. Y esa parte me parece muy chula, que además es Daniel Brühl el que lo hace, me parece muy chula, porque no es una parte de la historia alemana que se suele explorar, que se suele contar, y es determinante para el siglo XX. Y cómo se ahora, firma la paz y ahora eso nos es muy importante para entender qué puede pasar con la resolución de conflictos como el de Ucrania. Eso es. Y la insatisfacción de la población, cómo se entiende a los políticos. ¿Quién firma la paz? ¿Bajo qué términos? Exactamente. ¿Y qué legitimidad se tiene para firmar la paz? Porque el problema que se tiene y que también se ve en la película es que había un poder civil que quiere acabar con la guerra porque estaba desangrando el país, y hay una vieja aristocracia militar que quiere continuar con la guerra por puro orgullo, por puro prestigio militar, porque hay que acabar con la guerra, y la guerra se acaba ahí te doy la cuando ganas razón. o cuando pierdes, no cuando un civil se rinde. Y de hecho llega un momento en que ellos también quieren acabar con la guerra porque saben que no pueden seguir, pero buscan echarle la culpa a los políticos. Eso es. En plan, que el apuñalada por la espalda es los políticos han negociado la paz en nuestra contra, digamos, Claro. a nuestro pesar, digamos, ¿no? Eso es, y en contra de Alemania. A mí la peli me gustó mucho porque es de las pocas pelis que yo recuerdo en las que te ponen la perspectiva alemana. Sí. Siempre Sí. se narra desde el punto de vista francés Sí. o británico, y aquí ves a los alemanes luchando y eso me gusta. Además, También, Senderos de Gloria es perspectiva francesa, 1917 es perspectiva británica, Sintonía de Frente es perspectiva aparte de alemana. que es cruda y que ya se acabó de hacer películas de la guerra súper rosas y súper Sí. tal. Esta guerra es crudísima, esta película quiero decir. También el libro está muy bien, a mí me gustó mucho. Y tengo otro libro más que recomendar, aquí viene el mío, que es La Revolución Alemana de 1918-1919 de Sebastian Hafner, que explica todo lo que pasa después de lo que explicaba Fernando, que es clave. Alemania pasa de ir ganando la guerra a perderla de un día para otro y a que se monten revoluciones como la bolchevique en Rusia, en Alemania, en Berlín, Sí, ese la año después, la espartaquista. Y de ese caldo, digamos, de cultivo es lo que después surge pues, la violencia política, la Alemania de Weimar y el nazismo, Sí. que es lo que luego veremos, ¿no? Claro. Este libro es el que explica esos 2 años críticos. Para mí esta es una de las A mí me mayores pareció lecciones chulísimo. de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? No tanto la guerra como tal, sino el posconflicto de la Primera Guerra Mundial, creo que es de donde más lecciones nosotros deberíamos sacar hoy Y en es día. un periodo chulísimo. Sí. Pero bueno, también por lo que tú decías, Edu, me parece que la forma más interesante de verlo de Ucrania es eso, ¿no? Es ver que es una guerra difícil, larga, y la pregunta clave no es si Ucrania ganará o no en Bakhmut o donde sea, sino quién va a quedar en pie después de 1 año, 2 años, 3 Justo. años, ¿no? Y eso se va a medir sobre todo en 2 cosas. ¿Cuánto durará el apoyo occidental a Ucrania? Sí. Porque Ucrania sola no puede Claro. luchar. ¿Durante cuánto tiempo vamos a seguir dándoles armas y apoyo a Ucrania? Y por la otra parte, si Rusia está preparada de verdad, militar, económica y socialmente, para aguantar años de desgaste como los que le esperan y ya lleva a cuestas, ¿no? Nos parecerá que hace un siglo, pero hace muy poquito tiempo, en realidad, Yevgeny Prigozhin estaba dando un golpe de Estado. Es verdad, ¿eh? O intentándolo al menos por esos motivos, ¿no? Un poco en rebelión con lo que se estaba haciendo en la guerra en Rusia. Y luego se montó en un avión Como y pasaron cosas. y pasaron sí. cosas. Pasaron cosas. Pero bueno, El cuando- avión explotó en el aire. Claro, cuando juegas a Putin pasan cosas. No se sabe muy bien qué pasó, pero pasaron cosas. Pero bueno, aquí hay otra historia que es también la territorial de la Primera Guerra Mundial. Hemos hablado de lo que es la guerra en sí, pero también vamos a avanzar hacia las consecuencias o las derivadas que trajeron el conflicto. Y es que la Primera Guerra Mundial empezó, ya lo hemos contado, por ambiciones expansionistas y también por puro fervor nacional imperial, y acabó con los imperios absolutamente troceados y todavía más sueños expansionistas frustrados, porque claro, todo el mundo, el vencedor, quería su parte de la tarta. Y evidentemente no salió nada bueno de aquello. Frustrar a la gente no, por lo que sea, no y de gustó. hecho podemos decir que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Sí. Hoy en día. O sea, Has dicho bien un refrán. Sí, me ha asustado el día de decirlo porque iba a decir de esos polvos estos lodos, pero bueno, iba a decir de esos caldos estos lodos y Pues estos no, son no polvos. es caldo. de estos Bien, caldos, bien. aguas mil. O sea, Eso es. pensemos, por volver a esto, pensemos que en 1918 el mapa de Europa es muy parecido al de hoy, cuando acaba Sí. la Primera Guerra Mundial. Apenas faltan un puñado de países que la mayoría son surgidos tras la descomposición de la Unión Soviética y la desmembración de Yugoslavia, ¿no? Pero que ese fuese el resultado de la guerra no implica que fuese práctico o que fuese aceptado por todo el mundo. Y esto Claro. es muy importante, ¿no? En buena medida, los conflictos que hemos tenido en Europa desde entonces responden, en mayor o menor medida, por supuesto, a aquel rediseño de las fronteras que se hicieron. Digo en Europa, pero también podríamos mirar a un Oriente Próximo y demás, Luego ¿vale? sí, también comentaremos O sea, eso. De hecho, no es el fin del mundo
mundo, le hemos dedicado ya episodios a Polonia, correcto, que tiene su buena ración de lío con las fronteras, sí, a los Balcanes o el propio Ucrania, ¿no? El fin de la Primera Guerra Mundial supuso un auge de los nacionalismos en toda Europa, ya los teníamos previamente, pero aquí sí que fue ya el auge de los estados-nación. Claro, de comunidades que reivindicaban su derecho a tener ese estado-nación. Y lo vimos claro con la desmembración de los imperios. De hecho, o sea, muchos de ellos no quedaron satisfechos con el resultado y es una de las buenas razones por lo que vino todo lo que nos encontrábamos después. Pero la disolución de Yugoslavia en los 90, por ejemplo, ¿vale?, que se me acaba de venir a la cabeza, no deja de ser un intento serbio por controlar al resto de naciones balcánicas, esa idea de la Gran Serbia. Eso en el capítulo con Marc de Yugoslavia Marc, y hablas, que yo sé que es muy balcanólogo al que le gustan. Es algo que llevaba, claro, pero que Serbia llevaba intentando esto. No vulcanólogo, balcanólogo. O sea, Serbia llevaba intentándolo desde principios del siglo XX y ya es a finales del siglo XX cuando vuelve a intentarlo. Es decir, porque en ese proceso de descomposición no se afianzó lo que querían. Otra de las causas de la Primera Guerra Mundial son los intentos serbios por extender su influencia, ¿verdad?, en los Balcanes. O sea, que al final todo... Decimos Serbia, pero pensemos en Ucrania y Rusia. Es decir, la invasión rusa de Ucrania viene un poco por esa visión irredentista del nacionalismo ruso que cree que debe incorporar o controlar como mínimo los territorios que en el pasado estuvieron bajo toda la esfera imperial rusa. Y esto es Europa, pero también mencionabas tú Oriente Próximo. Sí, justo. Y hay que recordar que uno de los 3 imperios grandes que cae en la Primera Guerra Mundial es el Imperio Otomano, que sobre todo tenía influencia y control sobre Oriente Próximo, con lo cual su caída tiene repercusiones para todo Oriente Próximo que todavía vemos hoy. Ya lo contamos hace unos episodios cuando hablamos del origen del conflicto árabe-israelí. En el año 1916, Francia y Reino Unido se reparten básicamente Oriente Próximo mediante el famosísimo acuerdo Sykes-Picot y trazan de alguna forma fronteras en esa región para dividirse zonas de influencia que en buena medida se corresponden, digamos, claro, o son las mismas que las fronteras actuales. Hay trazados de Sykes-Picot que todavía se mantienen hoy en Jordania, en líneas rectas que dices, Irak, claro, esto pues ese rayajo así al recto es eso. Y un año después, en el 17, llega la Declaración Balfour, que es cuando el Imperio Británico, de alguna forma, da su beneplácito o da su visto bueno a que se cree una nación, un Estado un Estado judío en Palestina, que es el origen al final del movimiento sionista en Israel, ¿no? Así que todo lo que vemos en esta región, a día de hoy todavía, el conflicto en Gaza, por ejemplo, se origina de alguna forma, en buena medida, en la Primera Guerra Mundial una vez más. Que esto, si quieres enterarte bien, tenemos un doble episodio hace unas semanas en No es el fin del mundo, que te puedes poner para enterarte ahí bien en profundidad de toda esta vaina, básicamente. Y aquí una cosa muy importante, por no olvidarnos, porque hablamos siempre a nivel país, a nivel Estado, pero también hay que hablar de la gente, ¿no?, de la población. Y es algo fundamental. La construcción de estos países, en muchos casos, se hace enfatizando discursos de homogeneidad étnica. Es decir, queremos tener un país solamente para serbios o solamente para polacos o para lo que sea, y entonces vamos a echar a todo el mundo que vive en este territorio y que no sea que además eran territorios muy heterogéneos, que en esa época había mucha mezcla de pueblos o naciones o lo que fuese. Sobre todo en Europa del Este y en Oriente Próximo es una cosa complicadísima, ¿no? Y esto no es un invento nazi, que la gente piensa, los nazis querían echar a los judíos o matarlos. No, esto viene de mucho antes y, por ejemplo, llevó a crímenes horrendos como el genocidio armenio, que empezó en 1915, un poco aprovechando el contexto de la Primera Guerra Mundial, y se estima que allí murieron entre 1 y 2 millones de personas a manos de los turcos otomanos, ¿no? Sí. Entonces, esto a menudo es considerado de alguna forma, bueno, el precedente de lo que también hemos visto, por ejemplo, ahora en el Karabaj con Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Es un remanente también de aquella historia de hace 100 años. Se le considera el primer genocidio, la primera gran limpieza étnica de la Y ha mencionado Blas a Turquía y, por ejemplo, Turquía, tú tienes ahora mismo muchos discursos nacionalistas próximos a la AKP de Erdogan que están diciendo que lo de Israel y Gaza no habría ocurrido si Turquía tuviera su zona de influencia tradicional en la región. Barriendo para casa, ¿no? Claro, Turquía también se proyecta un poco minando a ese pasado otomano con la herida de la Primera Guerra Mundial, que sigue siendo una afrenta histórica para una nación como es la turca. Claro, porque al final fuimos los europeos los que les quitamos ese imperio. Ahora vamos con las consecuencias económicas, pero ahora sí, momento de promoción, porque si te suscribes ahora al Orden Mundial, con el código podcast, además de llevarte esta fantástica libreta, que es para empezar el año nuevo y la Navidad y tal. Y es muy buena, o sea, la textura de la libreta está muy bien, la verdad. Pues muy bien, Eduardo. Déjala aquí, Fer, si quieres. Ponla aquí también, mira. Esta libreta ahora te la puedes llevar con el código podcast y además te damos un 10% de descuento. O sea, que con tu suscripción anual te llevas ahí ese 2x1, la libretilla y el descuento. O sea, que si te gusta este podcast, si te gusta el trabajo que hacemos, además de que te pido que te suscribas y que nos apoyes, porque de verdad, todo el trabajo que hacemos depende en buena medida de los suscriptores. O sea, que si te mola, usa el código podcast y te das un 10% de descuento y la fantástica libreta. Esto es No es el fin del mundo.
Recoge ya el cepillo, Fernando. Eso es. Consecuencias económicas. Consecuencias económicas. El cepillito de la iglesia, el diezmo, básicamente. Ahora, eso sí, vamos con las consecuencias económicas de la paz, que además es un libro de Keynes que no me he leído y tampoco me voy a leer. Es también, tiene pinta de ser una almendra de estas infumables, es también uno de los grandes temas que arrojó el fin del conflicto, de la Primera Guerra Mundial, porque muchos planteaban en aquella época, con muy buen criterio, que un desastre como este no podía volver a ocurrir, y ocurrió. Pero aún así hemos visto que en la parte económica, más allá de la parte nacionalista, las humillaciones que vivió, por ejemplo, Alemania alimentaron un monstruo mucho peor, que ya hemos intuido de por dónde viene. Totalmente, y esta fue una de las lecciones más importantes, yo os diría, que aprendimos, ¿no?, de ese momento. Aunque pudiese ser seductor dejar hundido al enemigo, a la larga solo generaba revanchismo y un nuevo conflicto, que fue lo que acabó ocurriendo tras la Primera Guerra Mundial. Y esto parece evidente hoy en día, pero en aquel entonces era una idea totalmente nueva que muchos, de hecho, miraban con recelo. Y aquí yo pongo el ojo en los franceses, que siempre han sido muy revanchistas con esto, con los alemanes, bueno, siempre no, en su momento. Ahora ya parece que están un poco más calmados. El esquema que se seguía con los conflictos era el clásico, es decir, el habitual, pues, desde hacía siglos. Todo lo del adversario se lo queda el que gane. Básicamente, el que pierde tiene que es un poco recompensar una completamente. Cero. Lo que yo gano es porque otro lo pierde y viceversa. O sea, es pura realpolitik. Y fue lo que se aplicó en ese momento con los imperios. Aquí tienes, de hecho, mira, mi próxima recomendación literaria. Madre mía, hoy estamos. Ya pones un poco más centrado que vale, si no, estamos bibliotecarios. Ya lo he recomendado alguna vez, es El fin del mundo, de Upton Sinclair. Esta es una saga editada por Hoja de Lata. No hemos dicho que no es el fin del mundo, Eduardo. Uy, a golpe le he dado. Es El fin del mundo, se llama el libro, el primer tomo. Lo voy a poner aquí. ¿El fin del mundo o no es el fin del mundo? Claro, es El fin del mundo, el libro. Es de Upton Sinclair, editado por Hoja de Lata, una edición muy bonita. ¿Esto está bien puesto así? Sí. Venga, vamos a que se vea. Y aquí en este tomo se cuenta un poco cómo funcionó toda la negociación de Versalles y se ve claramente esas tensiones que tenías con unos franceses que solo buscaban la revancha del enemigo, y te lo cuentan desde dentro, y cómo era la perspectiva de los estadounidenses, que con Wilson intentaban calmar un poco más las aguas, y Clemenceau, el francés, estaba empeñado en ese revanchismo clásico de la guerra franco-prusiana. A ver, es que recordemos que el emperador alemán se coronó emperador en Versalles. Claro. Un poco para darle la cara a los franceses en aquella guerra. Sí, claro. O sea, al final, pero por volver a esto… O sea, como… dicho, este tomo, ¿cuántos tomos tiene esto? 12. ¿12 tomos? Son 12. Hay traducidos 7. Hay traducidos 7, pero yo lo recomiendo de verdad porque está muy bien para historia europea. Es de las mejores lecciones de historia de Europa del siglo XX que yo estoy teniendo es leerme esta saga, la verdad. Para tranquilidad de los oyentes, esto es una novela, no es un… Es una novela, claro, no sí, es una novela 12 tomos. A través del hijo de un magnate de la industria militar estadounidense, que cuenta bastante también esa parte de las conexiones entre Estados Unidos y Europa. Pero bueno, vuelvo al tema, ¿vale? Yo me voy con las recomendaciones. Las lógicas que se seguían en ese momento estaban obsoletas para el Nuevo Mundo, ¿no? Los estados ya eran interdependientes unos de los otros, las sociedades habían vuelto mucho más de masa, mucho más grandes. Y complejas, que no eran tan basiconas como en el siglo XIX. Pero aquí, frente a los europeos, Estados Unidos sí que supo ver eso y planteó un enfoque que atase a los países entre sí para fomentar esa cooperación, evitar futuros conflictos, pero al final prevaleció mucho más el enfoque francés, que era el de abiertamente revanchista. Darle un palazo a los alemanes. Claro, y el propio mariscal Ferdinand Foch ya sabía la que se venía. ¿Recordáis la frase esta que tiene de lo de esto no es un tratado de paz, sino un armisticio de 20 años? Es decir, sabían que a la larga… Exactamente, ¿no? Es lo que dijo al acabar la conferencia de Versalles. Pero más allá de eso, las condiciones económicas impuestas a Alemania fueron muy duras. La hiperinflación de los años 20 fue pues esa consecuencia directa de tener que pagar las reparaciones, y por el camino pues franceses, belgas ocuparon el Ruhr. Los alemanes, que al principio asumieron pues con cierta resignación su derrota, poco a poco pues se fueron olvidando, y esa resignación mutó en humillación y en ganas de revancha, y al final acabó con un ascenso de Hitler, básicamente. Hitler, sí. Aquí tengo, de nuevo, otra recomendación. Estamos en un mood de sujétame el Bueno, cubata. pero yo creo que este capítulo… Va a haber que poner cimientos a partir de ahora, ¿no? Ese capítulo, que la gente que nos está escuchando, yo creo que es un capítulo sosegado, y a mí me gusta hablar de esto mucho, la verdad. Bueno, a ver, es más tranquilote para no seguir el día a día de la política internacional. Esto es, lo voy a poner derecho, porque si no, no hacemos nada. El diluvio, ya lo he recomendado aquí en otros episodios. El diluvio de Adam Tooze es más… en la parte, sí, geopolítica, pero geoeconómica de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial también. Un libro fantástico. Otro tocho también, ¿eh, Fernando? Sé además, porque esto algún oyente barra suscriptor del Orden Mundial me lo ha escrito al correo, lo he hablado con él, que ya se lo ha leído y le ha flipado.
Yo lo tengo pendiente. No recuerdo el nombre, sé que era profesor, creo, y que se le había leído para preparar el temario de la Primera Guerra Mundial para los chavales y que le había encantado. O sea que, de nuevo, es una recomendación ya contrastada con suscriptores y oyentes de este podcast, ya digo, muy bueno. Más allá del contexto, Fer, por recuperar un poco la historia esta, también porque no dejamos hablar del tema de hace un siglo, pero la idea del podcast hoy es contar lo que hace un siglo nos ayuda a entender lo que pasa hoy, ¿no? Hay situaciones más actuales donde ese aprendizaje del revanchismo económico, sobre todo, que explicaba Eduardo, se aplicaron, o igual se tenía que haber aplicado más de lo que se aplicaban en realidad, ¿no? Y sobre todo pienso en la crisis económica de 2008, de hace unos años. Sabemos que desde la Unión Europea, en aquel momento, sobre todo también en 2015 con Grecia, se impusieron condiciones durísimas a países del sur, sobre todo, de nuevo, Grecia, pero también, por ejemplo, Portugal, España, Italia, para recuperar sus economías, ¿no? La única motivación era esa visión que tenía Alemania, sobre todo Países Bajos, de ortodoxia económica que predominaba en esa zona de Europa, en el norte, y en parte se planteó como un castigo, literalmente, por esos estereotipos que tiene el norte de Europa sobre la vaguería, las siestas, la improductividad, la corrupción que tenemos aquí en el sur, ¿no? Y toda esa gestión lo que acaba provocando es, en primer lugar, que la economía del sur de Europa queda totalmente devastada, pero también una ola de euroescepticismo y de malestar con Europa que capitalizaron un montón de partidos euroescépticos en el sur y también en el norte de Europa, por cierto, y que de hecho causó una baja en la Unión, que es el Reino Unido, que se acaba yendo de la Unión, en parte con ese discurso de la Unión Europea es un grupo de corruptos, nos roba y tal. Hoy sabemos, por lo que vimos con la pandemia, que existían otras fórmulas y otras soluciones diferentes para paliar una crisis colectiva económica como la que vimos en 2008. Soluciones cooperativas donde nadie tenía que salir perdiendo necesariamente, que ayudándote entre todos puedes salir mejor todos de la crisis, ¿no? Es decir, no apuesta tanto por recortes y por castigar a un país contra otro, sino por ayudar a la gente. Y en ese sentido, por ejemplo, los fondos europeos que se utilizaron para combatir la pandemia y que todavía siguen activos, se han financiado con deuda comunitaria. Es la primera vez que se hace en la historia que todos los países de la Unión Europea emiten deuda juntos para financiar la ayuda a países de la Unión Europea. Es que 10 años antes hubiese sido loquísimo. O sea, eso es que era implanteable. Merkel te hubiese dicho, pero tú eres tonto. De hecho, se planteó una idea que eran los eurobonos y tal, pero luego quedó en el cajón rápido. Quedó desechado. Y sin embargo, ahora sí que se ha hecho en buena medida porque se ha aprendido que lo que se hizo en 2015 era un error y que además tenía consecuencias devastadoras en muchos aspectos, también políticos, y eso es un poco lo que se ha reclamado y se ha recuperado de hace 10 años. Que al final también esto es un poco lo que se ha debatido mucho con la guerra en Ucrania, ¿no? También a nivel prospectivo hacia futuro, y es un poco lo que vimos a lo mejor con la guerra de 2014, ¿no? Que una mala paz, cerrar mal una paz, en realidad es plantar una semilla para una futura guerra. O sea, que no es nada duradero, que es simplemente un poco la frase de Fogg, pegar una pata para adelante al problema y hasta donde que es justo lleguemos. Lo que se hizo. Sí, los acuerdos de Minsk, que nadie los quería, no se firmaron bien y no se respetaron desde el primer día prácticamente, ¿no? Fue un poco como tropezar en la misma piedra 2 veces. Lo que tenemos desde 2007, de hecho, con Rusia, es la sensación continua de que están siendo humillados y acorralados por Occidente, de que quieren la revancha después también de la caída de la Unión Soviética, etc. Y que hay un detalle importante y es que la humillación no es objetiva, es una percepción que tú puedes tener subjetivamente, ¿no? No tiene por qué haber siquiera un hecho real que la motive. Basta con que tú te la creas para que te lleve a actuar, ¿no? Y esa sensación de humillación, de afrenta que tiene Rusia es poderosísima para movilizar a un país, Rusia, por ejemplo, u otros, como Francia, que decía antes Eduardo, en una determinada dirección. Crea un enemigo, un otro al que contraponerse, al que combatir, y por ejemplo los británicos también se sentían muy humillados por la Unión Europea cuando el Brexit, ¿no? No llegaron al extremo de montar una guerra, pero sí que es una forma un poco de reaccionar en contra de otra. Clara su posición votando. Totalmente. Bueno, Clara, luego por muy poquito. Se han arrepentido. Disfruten lo votado. Pero bueno, volviendo a Ucrania y Rusia, en 2014 los acuerdos de Minsk llegan a una solución que nadie aceptaba, como decía al principio, y que por supuesto nadie aplicó casi desde el primer día. Y más allá de eso, ninguna parte podía imponer a la otra su aplicación de ese acuerdo, porque carecían de la fuerza, ¿no? Como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, en la que Francia y Reino Unido sí que le pueden imponer a Alemania el acuerdo de Versalles. El acuerdo de Minsk era Rusia, Ucrania, Francia, Alemania, ¿no? Patrocinado por varias potencias, si no recuerdo ahora mismo quiénes eran, pero bueno, al final es un acuerdo en el que los dos dicen que van a respetar algo que luego no respetan y que además tampoco no hay forma de implementarlo. Exactamente. De hecho, Estados Unidos no está en los acuerdos de Minsk, tampoco lo está China. Con lo cual es muy complicado que las dos grandes potencias, si no están, ese acuerdo se llegue a implementar. Claro, lo avalan Djibouti, Suazilandia y Sri Lanka. Claro, no puedes hacer nada. Y en retrospectiva lo que ves es que lo que se firmó en 2014-2015, en vez de sembrar la semilla para la paz, lo que hace es postergar la guerra que llega en 2022 inevitablemente. Un aplazamiento. Y además, este es un debate recurrente, lo señalaba Fer, de cara al posconflicto, porque ¿cómo conseguimos una solución justa donde ninguna de las partes quiera sacarle los ojos al otro en 10 o 20 años? Claro. O sea, es muy complicado y es una lección clarísima de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ¿sería compatible una derrota rusa con la pervivencia de un relato imperialista? Es decir, van a querer la parte 2, van a querer la secuela. La idea de la humillación, humillación, si tú te mantienes esa lógica, va a seguir ahí.
Y que Rusia ya viene con la idea de una humillación. O sea, es que el origen de la guerra es en parte esa idea de ser humillados. También, por ejemplo, es lo mismo que pasa con Israel y Palestina. Estaba pensando Israel reacciona al ataque de Hamas, que es salvaje y causa 1000 y pico de muertos, pero luego Israel reacciona con una masacre también en Gaza que va a provocar a su vez una contrarreacción dentro de X años en la que seguramente Hamas o quien sea va a volver a atacar a Israel de eso después. Y en el caso ucraniano puedes tener lo mismo. Es decir, si se firma una paz, va a satisfacer esa paz en las pulsiones nacionalistas ucranianas. Sí. Es un círculo vicioso que se puede alimentar tanto como quieras. Lo difícil pero útil es romper ese círculo. Claro. Nieve, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que no de la Primera. Se consiguió encontrar un sistema que beneficiase a todo el mundo e hiciesen innecesaria una nueva guerra. Claro. Digamos, ¿no? O sea, la pregunta es ¿qué se puede diseñar o qué incentivos se pueden introducir, por ejemplo, en Rusia para evitarnos una nueva guerra en el futuro? Sí, efectivamente es una de las cuestiones más difíciles, es cómo creas un sistema, cómo creas unos incentivos para que eso, nadie considere que ha salido perdiendo, que al final de nuevo es también una percepción, y diga, bueno, pues en realidad lo que he sacado ha sido una victoria en el plano que tú quieras. Y luego también hemos visto, por ejemplo, no tanto en Ucrania, pero estaba pensando ahora en Gaza un poco y demás, o en Siria, es el uso de armas químicas, que en la Primera Guerra Mundial yo creo que una de las imágenes más icónicas o más recurrentes es pues, gas mostaza o cloro y tal, o máscaras de gas y gente por ahí gaseada en las trincheras. Ya digo, muchas de esas imágenes están estrechamente relacionadas con la Primera Guerra Mundial, pero curiosamente, después de la Primera Guerra Mundial, tuvieron o han tenido, gracias a Dios, una vida bastante más discreta. No sé hasta qué punto ese tipo de horror, igual quizás un poco como las armas nucleares, un solo ejemplo sirvió para decir, vale, chavales, no, esto no se puede volver a repetir. O sea, no queremos más esto porque está al nivel de salvajismo que no puede volver a repetirse. Yo ahí os diría que lo que influyó fue la experiencia de haber vivido el uso de las armas en las trincheras. Es decir, los soldados que posteriormente ya llegaron a tener una posición influyente habían sufrido eso. Es decir, haber pasado por la exposición a ese tipo de armas químicas, pues te hacían no querer volver a pasar por ello, claro, ¿no? No por lo que sea, no te mola que te gasen otra vez. Pero pensemos que la guerra de 1914 ya estaba regulada o sea, la guerra como tal estaba regulada antes de 1914, desde las convenciones de La Haya de 1899, de 1907, es decir, había precedentes para regular el conflicto. ¿Cuál es el tema? Que, como hemos dicho antes, la Primera Guerra Mundial innova muchísimo y muchas de esas novedades son las armas químicas. ¿Qué ocurre? Que en esas conferencias se estipula que no se usarán venenos ni armas envenenadas. ¿El gas mostaza estaba dentro de eso? ¿Era un arma envenenada? Puede considerarse que sí. Claro, o no, pero también, no se sabía. Había como un vacío. Claro. O sea, al final estaba ahí como en un limbo y al final lo que primó es que haberlo vivido pues hacía mucho, ¿no? ¿Quién acabó en el hospital por un ataque con gas? Pues Hitler. Pues al final, aunque en la Segunda Guerra Mundial no se utilizaron las armas químicas en el campo de batalla, al menos en Europa, ojo, eso es importante. Sí, en Japón sí las usó un poco. Claro, pero sí que se usaron masivamente pues, los gases en campos de exterminio y demás. Pero en el campo de batalla en Europa no vimos una presencia de las armas químicas como en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hubiese sido, o sea, lo lógico, entre comillas, hubiese sido que una guerra que fue mucho más cruenta sí se hubiesen usado armas mucho más cruentas, pero curiosamente no. Porque se vio el impacto que tenían y se vio la necesidad de regularla. Y lo mismo pasó con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? El uso de la bomba atómica fue un poco un punto de inflexión para saber que no se podía usar algo así. Y de todo esto pues acabaron saliendo acuerdos como el Tratado de No Proliferación Nuclear en el 68, la Convención sobre Armas Químicas en el 93, y eso sin contar los convenios de Ginebra de 1949. Es decir, se empezaron a regular las que guerras. son la base del derecho humanitario que ahora mismo se sigue aplicando y que, por ejemplo, define lo que es un crimen de guerra y ese tipo de cosas. Claro. Pero bueno, por seguir con lo que tú mencionabas, Edu, más allá de los acuerdos que hemos mencionado, un factor fundamental es haber vivido en carne propia un ataque, por ejemplo, como el de Hiroshima o el de las armas químicas en la Primera Guerra Mundial. Y lo bueno que tenemos, entre comillas, nosotros, esta generación actual, es que no hemos vivido ese tipo de horrores. Gracias a Dios. Sabemos cómo son, pero solamente por lecturas o por otras voces, ¿no? No lo hemos vivido. Eso es lo bueno porque nos hemos ahorrado, evidentemente, pero también supone un riesgo en tanto que nuestra experiencia es una historia heredada, un recuerdo de otros, que nos puede llevar a minusvalorar los riesgos que supondría esa amenaza, ¿no? A no ser conscientes de que ese riesgo, esa amenaza puede generar. Como que es una idea abstracta en nuestra forma de ver el mundo. Pero ¿no? igual se te olvida que era tan grave porque no lo viviste y te valoras de nuevo volver a sacarlo, empiezas a tolerar que se usen, ¿sabes? Sí, no, bueno, o al menos no tienes la certeza de, Dios mío, esto es, o sea, un ataque de gas mostaza es horrible. Línea roja, ¿no? Claro. De hecho, las armas químicas se han seguido usando, no a tanta escala como la Primera Guerra Mundial, pero se han utilizado. Por ejemplo, ahí está el agente naranja famosísimo que Estados Unidos utilizó en Vietnam de forma bastante extensa. También Israel ha utilizado fósforo blanco, por ejemplo, en distintas guerras, en Gaza, no, creo que en la última hasta ahora que yo sepa no, pero sí lo ha utilizado. Eso te iba a decir. Yo te voy a decir que hay acusaciones, pero yo no he visto... En anteriores veces en Gaza sí está demostrado que utilizó fósforo blanco. Y también en Líbano, por ejemplo.
ejemplo, ¿no? Y luego, por supuesto, el famosísimo caso de Saddam Hussein en Irak gaseando a los kurdos, ¿no? En los años 80. Y Saddam era muy de armas químicas, las utilizó un montón. Sí. Bueno, contra los kurdos, contra Irán. O sea, sí. Y también es sabido, por cierto, que Bashar al-Assad, el dictador de Siria, también se utilizó contra su propia población en la guerra civil siria. O sea, que es decir, que esto es una cosa más o menos recurrente. Es verdad que está muy lejos del mundo occidental y muy localizado, pero se siguen utilizando a pesar de que hay convenciones en su contra, ¿no? También es verdad que rara vez esos usos han supuesto algún tipo de sanción. Ese es el problema, que existen las normas, pero que después nadie se echa para adelante a la hora de imponerlas, ¿no? De sancionar. Y, por tanto, cuando dejas todo a que cada Estado se autolimite por su cuenta, pues no hay ningún límite. Claro, es que este es otro de los debates ahora mismo que quizás en el mundo actual tenemos sobre la mesa, y es hasta qué punto estamos volviendo al mundo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, y me explico, porque al final sabemos que después de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones, pero es una entidad tan débil que acaba por no funcionar. Y tuvo que ser la Segunda Guerra Mundial la que diese pie a la ONU, que es una institución que durante varias décadas sí que tuvo cierta entidad, pero que en los últimos años se está viendo que está echando un poco la papilla, que le está costando y que ya no tiene ese poder que tuvo hace décadas. Y por eso me pregunto si estamos volviendo un poco a ese mundo a lo mejor de 1920. Pues yo te diría que estamos en una fase que se parece un poco a la de hace un siglo, y como es la historia no se repite, pero rima bastante, ¿no? Es decir, la Primera Guerra Mundial dejó un pozo internacionalista de fomentar esa cooperación, como hemos dicho, que poco a poco se fue diluyendo a medida que se veía que todo ese esquema cooperativo no funcionaba. Pensemos que la Sociedad de Naciones a menudo no pudo implementar sus decisiones porque los propios estados es que no las respaldaban, no le hacían caso, ¿no? Y algunos acabaron marchándose y abandonándolo. Es que de hecho Estados Unidos ni siquiera llegó a entrar. Exactamente, porque cuando llegó Wilson le dijeron que no, que esto no lo votamos a favor. Y tenemos el episodio del intervencionismo estadounidense. Es verdad. Otro capítulo. Pero lo que curiosamente sí que funcionó en esa época fueron los tratados bilaterales o multilaterales, que para mí ese es un punto bastante interesante del futuro del orden internacional que nos espera, ¿no? Los acuerdos de desarme, por ejemplo, funcionaron porque había unos estados que querían hacerlos respetar. Es decir, había unas potencias que implementaban eso, sobre todo porque no respetarlo te metía en una carrera que a lo mejor no podías ganar con esa potencia. Entonces te convenía sentarte a negociar y respetar lo acordado. ¿Qué pasa? Que ese es el modelo que inauguró Donald Trump en Estados Unidos en 2017. Esta idea es muy trumpista. Claro, Trump dijo, las instituciones supranacionales no funcionan, vamos a hablar tú y yo de tú a tú. La potencia grande con el resto y negociamos lo que queremos. Entonces, sí, ahí hay unos ecos. El problema es que ese modelo trumpista que decíais y ese desprecio a la norma multilateral lo que nos lleva es al debate que tenemos a día de hoy, que es si sirve para algo la ONU o no. Claro. Si realmente merece la pena pagar ese dinero que estamos pagando para mantenerla, ¿no? Si, por ejemplo, no puede parar la guerra de Ucrania o ni siquiera imponer un alto el fuego en Gaza, ¿para qué nos sirve la ONU? Exactamente, claro. Hay que asumir una cosa muy importante, y es que la ONU, esto mucha gente no lo sabe, pero hay que recordarlo, funciona únicamente en la medida en que los estados quieran que funcione. Al final es una organización en la que los estados han cedido cosas, pero si ellos no quieren… Que no tiene fuerza propia, por así decirlo. Exactamente. Y también hay que decir otra cosa, y es que estamos mucho mejor con ella que sin ella. Al final la ONU es responsable de un montón de avances sociales y políticos importantísimos, y sin ella no lo tendríamos. También está la ONU, que además tiene la OMS, la FAO, UNICEF, la UNESCO, cosa que no es solo la ONU, que también hay muchas cosas chulas. Que también la gente es muy fácil y muy populista. La ONU no funciona. Bueno, en realidad, mejor tenerla que no tenerla. Claro. El problema en el fondo es que si los estados dejan de respetarla, como decía antes Edu con Trump, su legitimidad como foro, como agencia que impulsa causas positivas, se va a esfumar, porque si nadie se la cree, ¿de qué vale? ¿no? Y es lo que pasó también con la Sociedad de Naciones que antes mencionabais. El modelo contrario es en el que los acuerdos dependen del poder de imposición de cada estado. Puede parecer a priori más efectivo en el corto plazo, es como más fácil, ¿no? Me siento contigo a acordarlo y ya está arreglado. Pero al final lo que hace es que el mundo sea mucho más peligroso, porque todo dependería de quién tiene más poder para imponer un acuerdo al… Es un poco la liga más fuerte. Exactamente. Claro. Y si no hay ningún árbitro, al final todo depende de lo limpio y lo sucio que quiera jugar cada país, cada jugador, y de quién es capaz de hacer respetar las normas que otro jugador se esté saltando en un momento dado, ¿no? Eso también nos ha llevado a otra cosa que cada vez es más habitual, y es el comportamiento que podemos llamar un poco hipócrita de los países con unos conflictos u otros. Y esa es un poco la crítica que se le puede hacer a la Unión Europea con el tema de Israel, de Ucrania. O sea, se ha visto clarísimo con Ucrania por una parte y también con el tema de Palestina e Israel. Hay zonas del mundo en las que los estados critican unas acciones, por ejemplo, la Unión Europea criticando muchísimo la invasión rusa de Ucrania, pero luego permiten o avalan otras cosas, como por ejemplo los ataques de Israel contra Gaza. Y también al revés, por ejemplo, América Latina ha sido súper vehemente criticando a Israel en Gaza, pero luego se puso de perfil con Rusia y Ucrania, ¿no? Es una hipocresía que tampoco hay que llevarse engaño. O sea, no es que la gente y el mundo sea de chocolate, ¿no? Es una hipocresía que obedece a una cosa que te enseñan el primer día de carrera de Relaciones Internacionales, que es que los países hacen lo que más les interesa en cada momento y punto. Y ya
la obviedad de la política internacional. Claro, pero la gente a veces se frustra porque esto es muy injusto. No, es que la política internacional funciona así. Esto funciona así. Es lo que por desgracia funciona así. El problema, de nuevo, es que no existe ninguna figura con autoridad a nivel internacional que haga valer las normas a escala global de manera más o menos regular y constante y uniforme para todos los conflictos. Claro. Para Ucrania una cosa y para la Unión Europea o para Israel o para Venezuela otra. Y es muy complicado de aplicar de forma uniforme. Sí, pero eso al final lleva a cierta frustración, a no entender bien exactamente qué vale y qué no, pero bueno, es un poco el mundo que funciona. Y al descrédito también. Claro. No es este es un poco irónico, pero es también conocido, ¿no? Que las guerras promueven grandes y positivas revoluciones o cambios sociales. El fin de la esclavitud, por ejemplo, fue causa y a la vez consecuencia de la guerra de secesión en Estados Unidos, o las dos guerras mundiales, además del apartado técnico, eso de inventar subfusiles y carros de combate y demás, también hubo mucho desarrollo médico. Claro. Guerra mundial. O sea, fueron, yo qué sé, fundamentales las guerras mundiales para la incorporación de la mujer al mundo laboral y también político. Y no sé si con el mundo actual podemos sacar alguna lección o algún paralelismo con esto. Esto ya es más complicado, Fer, porque afortunadamente no vivimos una gran guerra a nivel global, o tampoco la vemos en Europa Occidental, por ejemplo, ¿no? Quitando Ucrania. Pero está claro que las guerras modernas, que son por lo general una guerra total, implica también grandes transformaciones de la sociedad, es inevitable. La situación excepcional de un país da pie a que se tenga que transigir, por ejemplo, con normas sociales o culturales o incluso políticas que hasta ese momento estaban grabadas en piedra, ¿no? Y de repente entras en guerra y hay que olvidarse de ciertas cosas, porque si no puedes ganar, ¿no? También cambian los roles para ganar la guerra. Y quienes han hecho el esfuerzo, pues también quieren parte de recompensa. A lo mejor los soldados que están ahora mismo en Ucrania, cuando vuelvan a casa, querrán que se reconozcan ciertas cosas. El proceso de descolonización africano, con los galeses acordados en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Los soldados que venían de las colonias africanas francesas y luego querían, he luchado por tu libertad, yo también quiero mi libertad, por favor, reconócemela, ¿no? El tema es que, aunque la Primera Guerra Mundial no fue el punto culminante, sí que fue un paso importante en muchas cosas que mencionaba Fer antes. Por ejemplo, la mujer se incorporó al trabajo y eso le avaló para exigir derechos políticos que él tenía merecidos, pero que hasta el momento no se reconocían. Por ejemplo, el Reino Unido legalizó el sufragio femenino en el año 18, muy poquito después de acabar la Primera Guerra Mundial, no es casualidad, y Estados Unidos en el 19, un año después. También Estados Unidos, los estadounidenses, empiezan a tomar conciencia de su opresión y de sus derechos políticos, porque también lucharon en la Primera Guerra Mundial y lo mismo decían, yo lucho igual que un blanco, pero no tengo derechos, ¿no? Exactamente. Claro. Y también, como mencionaba Edu, en las colonias, los imperios europeos, es cuando empieza a coger fuerza la idea esa de merecemos la independencia porque hemos luchado por la libertad de Europa y ahora nos toca a nosotros. Claro que en la Primera Guerra Mundial también luchan senegaleses, marroquíes, en el frente europeo. O sea, de todas formas, el contexto social de entonces no es el de ahora. Eso creo que también hay que tenerlo presente. Hace un siglo había movimientos y reivindicaciones comunes en muchos países, muy organizados, con unas demandas muy claras. Empezaba esa visión, acordaos de los bolcheviques en Europa, la visión del internacionalismo comunista. Y bueno, la relación espartaquista en Alemania, y muchas que se declaran repúblicas soviéticas en Hungría, creo que en Alsacia y Lorena también. En Baviera hubo también una durante unos meses. Entonces, hoy eso no se da tanto o no de manera tan fuerte, ¿no? O sea, las reivindicaciones son más locales, dependen mucho de las circunstancias de cada país, y eso a pesar de que estamos más conectados que nunca, de todas formas, pero también estamos muy individualizados, ¿no? No es el mismo contexto. El movimiento es el ecologista o algo así, la única conciencia un poco transnacional. Claro, pero iba a ir a eso, que aunque todavía no veamos grandes transformaciones, yo no las descartaría. Por ejemplo, cabe pensar que la guerra entre Ucrania y Rusia pues, podría traer cambios a ambos países, ¿vale? Claro. Al final no van a ser cambios a lo mejor globales, pero sí en locales, esos estados. En contexto, sí. O sea, en Ucrania ya está pasando. O sea, la población ha adquirido una conciencia política mucho más fuerte, son más críticos con la corrupción, con el propio gobierno. En Rusia todavía no lo estamos viendo tanto porque la guerra no les ha impactado de la misma manera y porque, por supuesto, tiene un gobierno autoritario como el de Putin, pero si Rusia perdiera la guerra, podría ser precisamente esa derrota la que precipitara un cambio de régimen en el país o un colapso del gobierno. ¿Hacia dónde iría? ¿Para bien o para mal? Pues no lo sé, porque no se sabe. No tengo la bola de cristal. Es decir, al final lo que estamos es en un contexto, también es verdad, de erosión. Y esto es un peligro. A ver, ¿cómo lo estructuro? A ver, que viene la fumada de Eduardo. No, pero creo que es importante para ver hacia dónde podemos ir y qué cambios puede haber. Venga.
Es decir, estamos en un momento político de erosión de la democracia liberal tradicional. ¿Qué ocurre? Todo eso también con un desgaste demográfico en los países de Occidente, y lo entrecomillo. ¿Qué ocurre? Que nos puede llevar a un punto no previo a la Primera Guerra Mundial, sino posterior. Es decir, en el que haya movimientos sociales que reivindiquen que el sistema democrático o los políticos que tenemos ahora no están funcionando y en vez de ir hacia mejor, vayas a peor porque te dé pie a populismos absolutistas o totalitarios. Un descrédito del sistema. Y yo a lo que voy el movimiento social no tiene por qué ser beneficioso. Puede ser un movimiento social en sociedades que comparten una serie de factores como esa erosión del sistema democrático liberal que te lleve hacia tendencias pues bastante peligrosas, que las compartidas. Revoluciones pueden ser a mejor y maravillosas, o claro, te pueden llevar a un pozo infecto. Eso es a lo que iba a ir, que te puede llevar a ese punto. Es que estaba ahí, digo, a ver cómo lo estructuro bien para explicarlo. Bueno, te ha quedado guay. Tu momento intelectual del día. No, pero es que creo que es un... Si veis esa derechización de todos los sistemas, y en Europa lo estamos viendo, la política, hasta la propia izquierda, se derechiza. Entonces te puede llevar a movimientos sociales compartidos muy enfocados en el sistema que llevamos teniendo no funciona, estamos estancados y hay que cambiarlo. Bueno, en otro episodio de No es el fin del mundo te pones aquí una hora a pegarles la chapa a los oyentes con tu teoría. Pero bueno, continuando con el tema de la Primera Guerra Mundial, cuando estudiamos la geopolítica o las relaciones internacionales, ahí lo habéis apuntado los dos, ¿no? Al principio del episodio. Hay un antes y un después con la Gran Guerra, también a la hora de entender que antes de la Primera Guerra Mundial todo eran los estados, viejos imperios, monarcas, no sé qué, todo con mucha pompa, y después de la Primera Guerra Mundial ya no es todos los estados. Los estados son importantes, pero empieza a haber organizaciones internacionales, empieza a haber movimientos actores, yo qué sé, como el movimiento obrero, partidos políticos muy importantes, que ya como que el escenario es mucho más plural, hay muchos más intereses contrapuestos. Incluso, se me ocurre con la Primera Guerra Mundial, que hay amenazas a la seguridad internacional que ya no solo vienen de los estados o no solo son las guerras entre los estados, porque en 1918, también recordemos que se produjo una pandemia. Sí, es verdad. Y esta yo te diría que es una de las grandes similitudes entre nuestra época y aquella, porque cuando empezó la pandemia de COVID volvió a salir mucho esa idea de que cada 100 años había una pandemia y demás. ¿Os acordáis? Cábala. Sí, pero... Efectivamente, la pandemia, que fue conocida como la gripe española, ¿no? Que llegó a Europa en el 18, que procedía probablemente de Estados Unidos. Falsamente española, sí, lo sabemos. O sea, sí, pero bueno, esto es así, leyenda negra, además, vamos. Pero bueno, ya en el último año de la guerra estaba presente en el frente y en la inmediata posguerra pues se acabó extendiendo por todo el mundo, ¿no? Las estimaciones actuales apuntan a que hubo entre 20 y 50 millones de muertes, muchas en la propia guerra. O sea, al final... y muchas más también que la propia guerra. Sí, no, bueno, lo superó con creces. Sí. Y además estaba la ironía de que muchas víctimas, pues eso es lo que os decía, fueron combatientes de la guerra, ¿no? Pero más allá de esto, la pandemia de COVID sí que devolvió a la agenda un problema que se creía más o menos olvidado, y era el impacto de las grandes amenazas transnacionales, que aquí podemos meter cambio climático y cosas así, en un mundo globalizado. Es decir, los problemas sanitarios ya no solo eran una cuestión de salud pública de cada país, sino que tenían un impacto global. Claro, hay que decir que antes del siglo XX, antes de la gripe española, también había pandemias. Sí. La diferencia, por ejemplo, con la gripe de la peste negra en la época medieval, es que esas gripes premodernas tardaban muchísimo en llegar de un sitio a otro. Tardaba muchísimo en desplazarse porque, básicamente, cada viaje era mucho más largo. Nadie se movía del pueblo. No, entonces, en vez de viajar en avión en 3 horas, pues viajabas en un carro y tardabas 3 días. Entonces tardaba muchísimo más en llegar, ¿no? Tardaban años, incluso décadas, en extenderse por un país o por todo un continente, por ejemplo, como Europa. Y eso lo que revelaba es, como decía, una movilidad muy reducida, un nivel de interconexión que existía, pero que era mucho más lento del que tenemos a día de hoy. ¿Qué ocurre? Que eso en el siglo XX ya no pasa. En el siglo XX una pandemia como la gripe española y desde luego como la del COVID se puede extender en todo el mundo en cuestión de pocos días, meses, ¿no? Menos, sí. Incluso en días en el caso de la COVID. Y por eso, por ejemplo, la gripe española tarda apenas un año en pasar de Estados Unidos a Europa y a la India, rapidísimo, ¿no? De todas formas, el impacto de la pandemia fue relativamente anecdótico en términos de cómo gestionar el mundo. No se le prestó tanta atención en el momento, digamos, de la gripe española, porque en ese momento lo que había que hacer era gestionar la paz, gestionar la posguerra, gestionar... Había un marrón enorme. Claro, la posprimera guerra mundial, ¿no? Claro. Y también gestionar todos los muchísimos conflictos que siguieron activos después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Europa del Este y también en el Oriente Próximo, que fueron un poco herencia directa de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que el virus casi era el menor de los problemas que había entonces. Sí. Y si os fijáis, creo que ahora estamos un poco igual.
Porque durante los años del COVID parecía que lo único que había era COVID. Literalmente en el telediario todo el rato, la primera media hora era ¿qué tal con el COVID? Sí. Y ahora parece que ha desaparecido. Ya nadie se acuerda del COVID prácticamente. Sí. No hay información sobre eso. Y volvemos a preocuparnos por los problemas de siempre, que son pues, el tema económico, cambio climático, las guerras, etcétera, ¿no? Sea como sea, la gripe española de hace un siglo y también la COVID, de alguna forma como que nos recuerdan que el mundo a veces tiene que hacer frente a problemas que no surgen solamente de disputas entre estados, que no tienen que ver solamente con una guerra entre uno y otro, y que cuando llegan esos grandes problemas globales, lo que hace falta es dejar las disputas a un lado, ponernos todos juntos a colaborar y solucionarnos juntos, porque si no, no hay forma de arreglarlo. Y además se da la misma dinámica y es esa idea del refuerzo del Estado. Es decir, con el COVID, acordaos que se empezó a reforzar, y tras la Primera Guerra Mundial y ver la dimensión que tuvo el conflicto, muchos estados-nación que surgieron dijeron hay que reforzar el Estado porque tenemos que modernizarnos y prepararnos ante futuras amenazas, ¿no? Entonces, ese paralelismo también está ahí. 100%, pero en cualquier caso, la cuestión es que tú solo no puedes hacerlo. Tienes que ayudarte de tus vecinos y de países más lejanos para solucionar problemas muy graves, globales, porque si no, tú solo no vas a poder. Y el ejemplo quizá más inmediato es la COVID, pero en realidad el más gordo y el que nos apela ahora mismo es el cambio climático, que nadie lo va a poder hacer solo. Así que yo creo que para mí es un poco la mejor lección de todo esto. La cosa es, si como en la posguerra en Europa, si los conflictos locales acabarán captando más atención que esos conflictos transnacionales y acabarás empantanado en conflictos menos... También la percepción de la amenaza, ¿no? Claro. Que a lo mejor, yo que sé, el conflicto en Gaza o en Ucrania se percibe más amenazante que el cambio climático. Quizás lo es, quizá no, pero porque al final la seguridad se basa en percepciones de si te sientes seguro o no con ese problema. También los plazos, algo que está ocurriendo, pues parece más apremiante que algo como, bueno, a 10 años vista, bueno, ya en 10 años nos ponemos. Pero bueno, yo creo que hemos hecho hoy un repaso bastante completito, tanto al mundo de 1914 o 1918 es como un al mundo capítulo de 2000, curioso, la verdad, un poco fumada de, venga, vamos a... Bueno, hay que hacer cosas diferentes de vez en cuando, que no todo va a ser seguir el día a día. Yo creo que estos capítulos también ayudan a entender el contexto histórico y también cómo el pasado construye nuestro presente, ¿no? O sea que muchas gracias, Eduardo. A ti, Fernando. Incluso por tus teorías. No, es que joder, a veces me cuesta... O a pesar. Estoy ahí hablando con vosotros y digo, vale, tenemos que meter esto y me cuesta sentarlo y no te vuelvas a tomar un café mientras hacemos un episodio. Que lo he cargado muchísimo mientras hacíamos el podcast. Y gracias, Blas. Gracias, chicos. Recuerda también eso, lo que hemos dicho al principio. Si tienes preguntas sobre conceptos internacionales o momentos de la historia o cosas geopolíticas que no entiendas y quieras que lo abordemos en este podcast, déjanoslo en los comentarios en Spotify, en iVoox o en YouTube y lo abordamos en algún capítulo especial que hagamos de cara a Navidad. Lo hacemos con antelación, somos gente previsora. Y cero vergüenza con las preguntas, no hay pregunta tonta, que la gente pregunte lo que quiera. Efectivamente, la única pregunta mala es la que no se hace. O sea que... Animaos. Frase de profe, eso. Efectivamente. Así que bueno, yo espero que os haya gustado este episodio. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y nos vemos en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.